Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de la filosofía medieval. Mis compañeras son Noelia Macea, Daniela Reino, Angie Contreras y mi persona, María Alejandra Negrete. La filosofía medieval se desarrolla en la Edad Media. Veremos juntos un repaso. Cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que ella comienza o se marca el inicio de esta en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a representar mucho este comienzo porque ella se dio en siglos antes. En el siglo II a.C., para ser exactos, en el 146 a.C., los romanos invaden Grecia y, por decirlo así, los romanos van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega. Se hace una fusión entre los elementos de la cultura griega y romana. Y eso va a influir mucho en el desarrollo de la filosofía medieval. En el siglo I nace el hombre que cambió el mundo por completo, Cristo, y también nace el cristianismo, el cual influyó directamente en esta filosofía. Debemos hablar de dos elementos muy importantes que van a entrar en la lucha, las cuales son la fe y la razón. La fe vendría siendo la religión y la razón la filosofía, las cuales entran en constante disputa y van a ser parteras de la filosofía medieval. O sea, ellas son las que conllevan a que al final se haga la filosofía medieval, o sea, son el centro de atención en la filosofía medieval. Un dato muy importante es que el cristianismo va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo se va a centrar como una nueva educación para los hombres, es decir, una forma de llevar tu vida en Dios y teniendo fe. También el platonismo va a ser una corriente influyente entre el siglo I y III después de Cristo. Las corrientes filosóficas más influyentes van a ser el gnosticismo, el cual proviene de gnosis, que significa conocimiento. Entonces decían que conociendo a Dios se salvaban a sí mismos. El platonismo iba a estar vigente más que nunca en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Estos padres de la Iglesia son una corriente filosófica los cuales quieren lograr una síntesis entre filosofía y religión. Las dos etapas más importantes de la filosofía medieval fueron la patrística del siglo II al V y la escolástica del siglo VI al XV. Estas constituyen las dos etapas principales de esta filosofía. La patrística va a intentar crear la síntesis entre filosofía y religión. Claro está que en la patrística están los padres de la Iglesia y entre ellos vamos a ubicar a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 254, y el representante más importante de la patrística es San Agustín de Hipona, que nace en el 354 y muere en el 430 después de Cristo. Ahora vamos a la escolástica, la cual es la segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de esta filosofía, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación divina utilizando la razón humana, es decir, ellos integraban la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de crear una armonía entre la fe y la razón. Los representantes más importantes en esa época eran San Anselmo de Canterbury en 1033 a 1109, Santo Tomás de Aquino 1224 a 1274 y Juan Escoto en 1266 a 1308. Ahora hablemos de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, representante de la patrística, la vida de este gran santo de la Iglesia pasa por diferentes etapas en su juventud.
Estudió el maniqueísmo, el cual se encargaba de investigar y plantear el bien y el mal como dos principios constitutivos de la realidad. Más adelante estudió el escepticismo, era la razón de tener duda de algo. Entonces él en un momento aceptó la actitud de duda sobre todas las cosas y la imposibilidad epistemológica de encontrar la verdad. Después de pasar por estas doctrinas, San Agustín empieza a relacionarse con las cartas de San Pablo y descubre en el cristianismo una nueva orientación para su vida. Luego, en el año 396 después de Cristo, fue consagrado obispo de Hipona y de allí su vida giraba en torno a la búsqueda de la verdad. Su teoría del conocimiento recurre a los planteamientos de Platón, pero cristianizando sus puntos centrales, partiendo de una conceptuación cristiana de la realidad. San Agustín piensa que en el conocimiento de Dios es el de las verdades eternas. Esa verdad interior es la que nos posibilita juzgar sobre todas las cosas sensibles, y esto es posible si recibe la iluminación divina en el alma. Ahora vamos a hablar de la antropología del dualismo entre cuerpo y alma. San Agustín concibe al hombre de una forma dualista, donde el alma es inmortal que se sirve de un cuerpo mortal, de cuerpo y alma, no obstante, que rechaza las doctrinas de la reencarnación y la transmigración del alma. Ahora hablaremos de Santo Tomás de Aquino. Es el máximo representante de la filosofía escolástica influido por Aristóteles. Trató de explicar muchos elementos doctrinales característicos de la Edad Media que hasta el momento actual son representados por la Iglesia. Su teoría del conocimiento se basa en la abstracción. Santo Tomás asume esta teoría basada en la experiencia sensible. Todo conocimiento empieza por los sentidos y concluye en la razón. Esto se explica por medio de un proceso llamado abstracción. Su antropología es de cuerpo y alma, unidos sustancialmente. En cuanto a su visión del hombre, él piensa que el ser humano es un compuesto de alma inmortal unida a un cuerpo mortal, donde el cuerpo es materia y el alma es la forma. Otro representante de la patrística sería San Anselmo de Canterbury, donde su tema central es la demostración de la existencia de Dios por vía racional. Y otro representante de la escolástica sería San Buenaventura, donde su visión teórica de la realidad está en consonancia con San Agustín y Santo Tomás. Guillermo Ockham, el cual criticaba la escolástica, él elaboró una fuerte crítica a esta etapa de la filosofía medieval, poniendo fin a la vieja propuesta de unir fe y razón. Entonces propone como vía de acceso el conocimiento, la intuición empírica. Esto es la capacitación directa e inmediata de la existencia de un objeto por el contacto sensible que hemos experimentado. Chicos y profesor, gracias por la atención prestada. Espero que este tema les haya servido y les haya influido para bien y para que sepan más sobre la filosofía medieval.